¿Alguna vez has sentido que trabajas más que todos los que te rodean, pero los resultados simplemente no llegan? Quizás llegas primero a la oficina y te vas último. Quizás nunca faltas, nunca te quejas, nunca pides favores. Pones todo lo que tienes, cada día, sin excusas. Y aún así, hay alguien que llegó después de ti y ya fue promovido. Alguien que trabaja menos horas y gana más que tú. Alguien que parece no esforzarse tanto y, sin embargo, avanza. O tal vez no es en el trabajo. Tal vez llevas años intentando que algo funcione, un negocio, un proyecto, una meta que sientes que mereces, y sin importar cuánto te sacrifiques, la vida parece no responder. Trabajas duro, siempre lo has hecho, pero hay algo que no estás viendo, un error que nadie te señaló, un error tan silencioso que ni siquiera parece error. Esto no es un fracaso de esfuerzo, es algo más profundo. Y la historia que vas a escuchar hoy va a mostrártelo con una claridad que no vas a poder ignorar. Quédate hasta el final, porque lo que descubras aquí va a cambiar la forma en que ves todo lo que has hecho hasta ahora. En una ciudad de Guadalajara, donde el tráfico ruge desde antes de que amanezca, y las luces de los almacenes se encienden cuando el resto del mundo todavía duerme, hay un estacionamiento que a las 6:15 de la mañana ya tiene un solo auto, siempre el mismo, un Zulu gris con el parachoque delantero rayado y un rosario colgando del espejo retrovisor. Miguel Herrera tiene 37 años. Es supervisor de operaciones en una distribuidora de productos de limpieza. Lleva 9 años en la misma empresa, 9 años llegando antes que todos, 9 años con la marmita de su esposa en la mano y los zapatos que ya muestran el contorno del pie de tanto caminar los pasillos del almacén. Es el primero en abrir las puertas, el primero en revisar los pedidos del día, el último en firmar la salida. 12 horas, a veces 14. Sus compañeros lo ven como un ejemplo de compromiso. Sus jefes lo llaman confiable. Y sin embargo, Miguel carga algo que ningún reconocimiento verbal logra aligerar: la certeza incómoda de que, a pesar de todo, no está llegando a ningún lado. 3 compañeros que entraron después que él ya tienen el puesto que él nunca ha podido alcanzar, el de gerente de área, el que viene con aumento, con oficina propia, con la posibilidad de decidir algo. Miguel lo ha intentado todo. Ha pedido la oportunidad, ha entregado informes que nadie le pidió, ha cubierto turnos que otros rechazaron, pero cada vez que el ascenso aparece, su nombre no está en la lista. Lo que nadie le ha dicho, lo que él mismo no sabe todavía, es que su problema no es la falta de esfuerzo. Su problema es que lleva años afilando su vida con un machete sin filo, y está a punto de descubrirlo de la manera más inesperada. El día que todo se rompió fue un martes de octubre. Miguel recibió un mensaje del gerente general. Nos vemos a las 11 en mi oficina. 9 años de experiencia le dijeron que esa reunión era diferente. Caminó por el pasillo con esa mezcla extraña de esperanza y miedo que solo conocen los que llevan demasiado tiempo esperando algo que sienten que merecen. La oficina olía a café frío y papel impreso. El gerente, un hombre de unos 50 años con el traje siempre un poco arrugado, lo miró con una expresión que Miguel no supo descifrar de inmediato. Miguel, hay un problema con los indicadores del trimestre. Tu equipo tiene los peores números de puntualidad en entrega. Necesitamos que esto cambie, o vamos a tener que hacer ajustes. Miguel sintió que el suelo se movía. No era una promoción, era un aviso. Pero yo estoy ahí todos los días, licenciado. Llego primero, me quedo hasta tarde, reviso cada pedido. Lo sé, dijo el gerente, con una pausa que pesó más que las palabras. El problema no eres tú, Miguel. El problema es tu equipo, y el equipo es tu responsabilidad. De regreso a casa esa noche, Miguel no habló durante la cena. Su esposa, Valeria, lo conocía lo suficiente como para saber que el silencio de su marido no era descanso, era derrota. Cuando los niños se durmieron, ella se sentó frente a él en la mesa todavía con los platos sin recoger. ¿Qué pasó?,
Él se lo contó todo, y cuando terminó, Valeria lo miró a los ojos con esa calma que a veces duele más que el enojo. Miguel, llevas 9 años dándole todo a ese trabajo, todo. ¿Y qué te está dando él a ti? La pregunta quedó flotando en el aire de la cocina como humo. Miguel no tenía respuesta. Y eso, descubrió esa noche mientras miraba el techo sin poder dormir, era exactamente el problema. 2 días después, el Suro estaba en el taller mecánico. Algo en la transmisión, dijo el mecánico. Iba a tardar unas 3 horas. Miguel se quedó esperando en una banca de metal a la entrada, con su teléfono en la mano y la cabeza llena de cuentas pendientes y conversaciones que no sabía cómo tener. Fue entonces cuando lo vio. En un rincón del taller, apartado del ruido de las llaves y los motores, había un hombre mayor sentado en un banco de trabajo. Tendría unos 65 años, el cabello completamente blanco, las manos grandes y callosas. Estaba hijando un trozo de madera. Sin prisa, con una concentración serena que parecía completamente ajena al caos del lugar. Lo que llamó la atención de Miguel no fue la madera, fue la expresión del hombre. Había algo en su cara que Miguel no recordaba haber visto en mucho tiempo, en la cara de nadie, y mucho menos en la propia. Paz. No la paz de quien no tiene problemas, la paz de quien sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. «Buena mañana», dijo el hombre sin levantar la vista de la madera, como si hubiera sentido que Miguel lo observaba. «Buena mañana», respondió Miguel, casi por reflejo. El hombre lijó en silencio unos segundos más. Después levantó la pieza a la altura de los ojos, la observó y volvió a lijar. Con calma, con intención. «¿Esperando algo?», preguntó el hombre. «Mi carro». «Ah, otra pasada de lija. Yo vengo aquí 3 veces a la semana. Mi yerno tiene el taller. Me presta este rincón para trabajar». Señaló la pieza con la cabeza. «Hago muebles, ya no por necesidad, por amor». Miguel asintió sin saber qué decir, pero algo en ese hombre lo retenía ahí. No se levantó, no volvió a mirar el teléfono. «¿Y usted?», dijo el hombre finalmente. «¿Qué anda esperando, además del carro?». Miguel soltó una carcajada sin querer, corta y amarga. «Muchas cosas». El hombre dejó la lija sobre el banco. Lo miró con unos ojos oscuros que no juzgaban. «Cuénteme». Y Miguel, que no era hombre de contarle sus cosas a extraños, se descubrió hablando. Del trabajo, de los 9 años, del aviso, de Valeria, de los compañeros que avanzaban mientras él se quedaba. El hombre escuchó todo sin interrumpir. Cuando Miguel terminó, el silencio duró lo suficiente para que se sintiera completo. «¿Me permite un momento?», dijo el hombre. Se puso de pie, caminó hacia una caja de herramientas y regresó con 2 machetes. Uno con el filo brillante, bien mantenido. El otro opaco, con la hoja gruesa de tanto uso sin cuidado. Los puso sobre el banco de trabajo. «Imagínese 2 leñadores», dijo el hombre, con la voz tranquila de quien ha contado una historia muchas veces porque sabe que vale la pena. Los 2 entran al bosque al mismo tiempo, con la misma tarea: cortar la mayor cantidad de árboles posible antes de que caiga la noche. Señaló el machete opaco. El primero empieza a trabajar de inmediato, golpe tras golpe, sin parar. Pone todo su esfuerzo, no descansa, no levanta la vista, solo trabaja. Señaló el machete afilado. El segundo hace algo diferente. Antes de dar el primer golpe, se sienta en una piedra, saca una piedra de afilar y trabaja durante media hora en el filo de su machete. El primero lo mira y piensa: «Qué flojo, yo ya llevo media hora trabajando». Miguel estaba inmóvil. Al final del día, continuó el hombre, el primero cortó 10 árboles. Tiene las manos ampolladas, los brazos temblando, apenas puede tenerse en pie. El segundo cortó 18. Está cansado, sí, pero no destruido, y su machete sigue teniendo filo para el día siguiente. Una pausa. ¿Cuál de los 2 trabajó más duro? «El primero», respondió Miguel casi sin pensar. El hombre asintió despacio. «¿Y cuál de los 2 fue más efectivo?».
Miguel no contestó de inmediato. La respuesta era obvia y era incómoda. El esfuerzo del primero era real, dijo el hombre. No hay duda de eso. Pero estaba usando una herramienta cada vez más ciega y nunca se detuvo a afilarla. Miró a Miguel directo a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que usted afiló su machete? Miguel pensó en los 9 años, en las 12 horas diarias, en todos los pedidos revisados, los turnos cubiertos, los esfuerzos invisibles, y se dio cuenta, con una claridad que dolía, de que en todos esos años nunca había parado a preguntar si estaba trabajando en la cosa correcta. Nunca había aprendido algo nuevo, nunca había desarrollado a su equipo, solo había cargado su trabajo encima de el de ellos. Nunca había pensado en cómo hacer las cosas diferente, solo en cómo hacerlas más. No lo sé, dijo al fin. La voz le salió más pequeña de lo que esperaba. El hombre tomó el machete afilado y lo volvió a dejar en la caja. El problema no es que usted no trabaje duro. El problema es que confunde movimiento con progreso. Lo miró con algo que no era lástima, era reconocimiento. Un hombre que corre muy rápido en la dirección equivocada solo llega más lejos del lugar donde necesita estar. Miguel sintió algo que no esperaba, no vergüenza, alivio, como cuando alguien por fin nombra algo que llevas años sintiendo sin poder decirlo. ¿Y qué hago?, preguntó. El hombre se volvió a sentar, tomó la lija y continuó trabajando la madera. Empiece por una sola pregunta. Cada mañana, antes de tocar un pedido, antes de revisar un correo, antes de hacer cualquier cosa, pregúntese esto. Lijó despacio. ¿Cuál es la única cosa que, si la hiciera hoy, haría todo lo demás más fácil o innecesario? Miguel repitió la pregunta en silencio. No 10 cosas. Una, la más importante, la que mueve algo de verdad. El hombre observó la madera. Un árbol se cae con golpes en el mismo lugar, no con golpes en todos lados. ¿Y si no sé cuál es esa cosa?, preguntó Miguel. El hombre sonrió, sin dejar de lijar. Entonces, esa es su primera tarea, aprenderla. Empiece por su equipo. ¿Sabe por qué están fallando en las entregas? No lo que usted cree, lo que ellos le dirían si les preguntara. Miguel pensó en cuántas veces había resuelto los problemas de su equipo por ellos, en lugar de preguntar, de escuchar, de enseñar. Siempre había sido más rápido hacerlo solo. Tiene todo el esfuerzo del mundo, dijo el hombre. Lo que le falta es dirección. El machete más usado sin filo no corta lo mismo que uno que se cuida. Dejó la lija y miró a Miguel una última vez. Usted no necesita trabajar más, joven. Necesita trabajar mejor. Y eso empieza por pararse solo 15 minutos antes de empezar el día para afilar. El mecánico apareció en la entrada del taller. «Señor Herrera, ya quedó su carro». Miguel se puso de pie. Extendió la mano hacia el hombre. «Gracias, no sé ni cómo se llama». «Esteban». El hombre le apretó la mano con firmeza. «Y usted ya sabe lo que tiene que hacer». Miguel salió al sol de Guadalajara con algo diferente adentro. No era un plan todavía, era una pregunta. Y esa pregunta era el inicio de todo. Esa misma noche, antes de dormir, Miguel abrió una libreta vieja que tenía en el cajón del buró. Escribió: «¿Cuál es la única cosa que, si la hiciera mañana, haría todo lo demás más fácil?». Estuvo mirando la pregunta 10 minutos. Después escribió una respuesta. «Hablar con mi equipo. Escucharlos de verdad. No darles órdenes. Preguntarles qué les impide entregar a tiempo». Era incómodo. No era lo que estaba acostumbrado a hacer, pero era honesto. Al día siguiente llegó al almacén a las 6:15, como siempre, pero en lugar de abrir las computadoras, esperó a que llegara el primero de su equipo, un muchacho de 23 años llamado Rodrigo, que siempre llegaba 5 minutos antes que los demás. «Rodrigo, ¿tienes un momento? ¿Pasó algo, jefe?» «No, solo quiero preguntarte algo.
¿Qué es lo que más complica las entregas del día? Rodrigo lo miró como si esperara una trampa. Tardó unos segundos en responder. La verdad, que no sabemos los cambios de ruta hasta las 8. Para entonces ya perdimos 2 horas de carga. Miguel no lo sabía. En 9 años, nunca había preguntado. Semana 1. Miguel tuvo conversaciones con cada uno de los 5 miembros de su equipo. ¿Escuchó? No resolvió. Escuchó. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Había 3 problemas concretos que todos conocían y que nadie había reportado porque nadie les había preguntado. Semana 2. Llevó esos problemas al gerente con una propuesta concreta. No con quejas, con soluciones. El gerente lo escuchó diferente esta vez. Semana 3. Uno de los cambios se implementó. Las rutas se asignaban la noche anterior. Los tiempos de carga mejoraron. Semana 4. Miguel llegó una mañana y encontró a Rodrigo enseñándole a un compañero nuevo cómo organizar la secuencia de carga, sin que se lo pidieran, porque alguien finalmente les había enseñado en lugar de solo exigirles. Mes 2. Los indicadores de puntualidad de su equipo subieron 16 puntos. El gerente lo llamó a su oficina. Esta vez no había aviso. ¿Qué hiciste diferente, Miguel? Paré 15 minutos cada mañana para pensar antes de hacer. Mes 3, Miguel fue nombrado candidato oficial para la gerencia de área. Por primera vez en 9 años, su nombre estaba en la lista correcta. La noche antes de la entrevista para el puesto, Miguel no durmió de nervios. Pero no era el mismo nervio de antes. Antes era el nervio de quien siente que no controla nada. Ahora era el nervio de quien sabe lo que hace y teme simplemente no explicarlo bien. A la mañana siguiente, antes de salir de casa, abrió la libreta. Escribió su pregunta de siempre. La respondió. Y cerró la libreta con la certeza tranquila de alguien que ha aprendido finalmente a afilar antes de cortar. 6 meses después, la oficina de gerente de área en esa distribuidora tiene una nueva silla. Y en ella hay un hombre con 37 años y los zapatos todavía un poco gastados. Pero ya no es el primero en llegar por costumbre. Llega primero porque tiene algo que hacer en esos 15 minutos antes de que lleguen los demás. Lijar la madera, como le enseñó don Esteban. Afilar el machete antes de entrar al bosque. Amigo mío, la historia de Miguel no es la historia de un fracasado. Es la historia de alguien que trabajó duro durante años sin saber que le faltaba algo que ningún esfuerzo compra: dirección. Y es posible que también sea tu historia, no porque no te esfuerces, sino porque nadie te enseñó que el esfuerzo sin enfoque es como correr más rápido en la dirección equivocada. El movimiento se siente real, el cansancio es real, pero el destino no cambia. Hay 3 verdades que Miguel aprendió y que quiero que te quedes hoy. Primero, confundir movimiento con progreso es el error más caro que existe. Hacer muchas cosas no es lo mismo que hacer las cosas que importan. Ocupado no es lo mismo que efectivo. Segundo, las personas que avanzan no trabajan más horas que tú. Trabajan en la pregunta correcta. ¿Cuál es la única cosa que si la hiciera hoy, haría todo lo demás más fácil o innecesario? Esa pregunta vale más que 10 listas de tareas. Tercero, afilar el machete no es perder el tiempo. Es la diferencia entre llegar al final del día destruido con 10 árboles y llegar al final del día cansado pero entero con 18. La pausa intencional no te roba tiempo, te lo devuelve multiplicado. Entonces, aquí está tu desafío. Solo uno, pequeño, concreto. Mañana, antes de tocar tu teléfono, antes de abrir el correo o antes de empezar cualquier tarea, tómate 15 minutos con una libreta y escribe esto. ¿Cuál es la única cosa que si la hiciera hoy, haría todo lo demás más fácil o innecesario? No 10 cosas, una, y después ve y hazla primero. Haz esto durante 30 días, no cuando tengas ganas, todos los días, como don Esteban lijando su madera, con paciencia, con intención, y observa lo que cambia,
no solo en tu trabajo, sino en la forma en que sientes que tu tiempo te pertenece. Si esta historia tocó algo en ti, si en algún momento pensaste, esto me pasa a mí, compártela con alguien que también lleva demasiado tiempo trabajando duro sin avanzar. A veces la persona que más necesita escuchar esto es alguien que quieres. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la única cosa que si la hicieras esta semana cambiaría todo lo demás? Escríbela. Decirle en voz alta es el primer golpe de machete afilado. Vuelvo pronto con otra historia. Hasta entonces, recuerda, no necesitas trabajar más, necesitas afilar antes de cortar.